Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios que nos hace pasar por cambios. Nos hace pasar por períodos de transición. Y mientras nos sometemos a su instrucción, nos iremos acercando cada vez más a donde Él quiere que estemos, para que podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y como siempre, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Realmente quiero estar en la voluntad de Dios? ¿Y realmente quiero hacer las cosas que están relacionadas con sus propósitos? Si somos sinceros, cuando decimos sí, quiero, entonces se moverá en nuestra vida. Él nos preparará. Y una de las grandes cosas que Dios nos ha dado es la maravillosa provisión de su palabra. Encontramos que la palabra de Dios está escrita de una manera que siempre nos da instrucción. Es decir, no hay nada en este libro que nos haya sido dado por casualidad. Todo lo que está escrito aquí ha sido escrito de tal manera para que podamos obtener revelación, para que podamos entender su verdad, para que podamos someternos a eso y ser cambiados, transformados por nuestro deseo de servir a Dios. Y ese es un principio muy importante. No experimentarás el cambio que Dios quiere que experimentes a menos de que quieras servirle. Y es en ese servicio, cuando haces su voluntad, que verás un gran impacto al ser cambiado y ser conformado al hombre o a la mujer que Dios quiere que seas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 3. Libro de Yahoshua, capítulo 3. Esta es una experiencia decisiva para los hijos de Israel. Ellos están a punto de hacer algo. Van a cruzar Nejar Yardén, el río Jordán, y entrar a la tierra prometida. Si volvemos, por ejemplo, al libro de Éxodo, vemos que Moisés estaba hablando de entrar a la tierra y él estaba suponiendo que cuando los hijos de Israel entraran, y en ese tiempo él pensaba que lo harían bajo su liderazgo, él pensaba que al entrar en la tierra, el reino sería inaugurado, que habría una experiencia inmediata de reino. Sabemos que los hijos de Israel no entraron en la tierra de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Moisés, aunque fue un gran siervo de Dios, no fue perfecto, y por tanto recibió un castigo por no haber santificado el nombre de Dios, y por haber tomado las cosas en sus propias manos, y por causa de eso Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Y por lo tanto, ¿cómo se llama este libro? Es el libro de Josué. Y es Josué quien conducirá al pueblo a la tierra que, bajo su liderazgo, él los llevará a cruzar el río Jordán. Y esto es lo que vamos a estudiar en el capítulo 3 de este libro, el cruce del río Jordán. Veremos que hay algunas similitudes, grandes similitudes, entre este cruce y lo que tuvo lugar 40 años atrás, cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, específicamente el Yam Suf, el Mar de Cañas. Vemos que así como se manifestó el poder milagroso de Dios que detuvo las aguas y dividió el mar, ahora veremos que el río Jordán va a ser alterado, que sus aguas también se detendrán, para que los hijos de Israel crucen el Jordán en suelo seco.
Solo Dios puede detener ríos. Lo hace de manera milagrosa y luego los restaura a su estado normal. Así que vamos a ver cómo fue que los hijos de Israel cruzaron el río Jordán, de qué manera lo hicieron y a quién iban siguiendo. Todo esto tiene una gran importancia, y si te pierdes lo que se enfatiza aquí, no podrás aprender el principio que este capítulo realmente nos está enseñando y resaltando, y me refiero a la importancia de la ley de Dios. Dicho de otro modo, ese instrumento que declara y define la justicia. Es por una razón justa que los hijos de Israel están entrando en la tierra prometida, están siguiendo la justicia. Y el mensaje para nosotros es este: si queremos encontrar la voluntad de Dios, si queremos estar en su voluntad, debemos seguir las cosas justas de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a aprender eso en este tercer capítulo. Leamos juntos el versículo 1. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Leemos. Y Josué se levantó temprano en la mañana. Si uno oye esa frase, y si no estamos entrenados, simplemente pensamos, bueno, esto está sucediendo temprano en la mañana, y así es. Pero aparte de eso, esta frase nos está dando una mayor revelación. La mención de la palabra mañana tiene un propósito, y es que la mañana representa revelación, un acto de declarar o revelar algo. También está relacionado con adoración. Buscamos a Dios a primera hora de la mañana. Hay un énfasis en dedicar ese comienzo de la mañana al Señor en las Escrituras. Así que vemos que los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Josué, están siguiendo a Dios, quieren adorar a Dios, y esto nos revelará una verdad importante acerca de la actitud que deberíamos tener cuando queremos seguir a Dios y queremos adorarle. Sigamos leyendo el verso 1. Y Josué se levantó temprano en la mañana, y ellos... Ahora bien, él se levantó, pero es su liderazgo el que impactará a todos los hijos de Israel. Y ellos partieron desde Sittim. Algunos lo traducen como Acacia, pero es ese lugar llamado Sittim en hebreo. Y ellos vinieron hasta el Jordán. Aquí vemos algo. Vemos que Sittim es la misma palabra para la sustancia, es decir, la madera de la que estaba hecha el arca del pacto. Sabemos que estaba cubierta de oro, pero lo que se enfatiza primeramente acerca del arca del pacto es que fue hecha, antes de ser recubierta con oro puro, fue hecha de madera de acacia. Y luego vemos que vienen a este lugar llamado el Jordán. Y la palabra Jordán, Yardén, viene de una palabra hebrea que significa descender. Los eruditos nos dicen que esa palabra tiene una conexión con la humildad. Todas estas cosas se juntarán de una manera muy significativa en un momento. Así que partieron de Sittim, literalmente de el Sittim, de esta área, y vinieron hasta el Jordán. Él, o sea, Josué, y todos los hijos de Israel. Así que cuando dice ellos partieron, el sujeto es Josué. Él está siendo enfatizado, y todos los hijos de Israel. Y vinieron al Jordán, y noten que luego dice, va y alinu sham, y pernoctaron allí. Es un verbo, y de allí se deriva la palabra hotel en hebreo moderno. Así que ellos posaron allí, pernoctaron allí, antes de que cruzaran. Ellos estuvieron allí con un propósito. Nada pasa por casualidad en la Escritura. Ellos no cruzaron inmediatamente el río Jordán, sino que posaron allí. ¿Por qué? Bueno, miramos ahora el verso 2. Y aconteció que al cabo de 3 días. Esto debería ser significativo para nosotros porque el número 3 es un número importante y también tiene que ver con revelar algo.
Documentar algo, probarlo, tiene que ver con pruebas que nos demuestran algo. Y ellos se quedaron allí 3 días. Si te fijas en Éxodo 19, verás que cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, Moisés le dijo al pueblo, prepárense porque en 3 días, ¿qué pasará? Habrá una revelación que ocurrirá en Éxodo 20. Él les dijo que en esos 3 días, prepárense, santifíquense, porque al tercer día, ¿qué ocurrirá? Aseret Hadibrot. Dios les habló y les dio la proclamación de los 10 mandamientos. Así que 3 días es algo que siempre tiene que ver con algo importante que hay que esperar, contemplar o mirar. Así que al cabo de 3 días aconteció que los Shotrim, en algunas Biblias se traduce esta palabra como oficiales, pero esta podría ser la palabra katzin, que es como un oficial militar. Es una palabra diferente. Y en hebreo moderno se refiere a oficiales de policía. Y lo que quiere transmitir aquí esta palabra es alguien que mantiene o establece el orden. Así que Dios nos está revelando algo. En 3 días, algo va a suceder. Deben estar preparados para eso. Tienen que estar en el orden de Dios. Deben ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Sigamos. Al cabo de 3 días aconteció que los oficiales, en este caso son como oficiales de policía, pasaron por el medio del campamento. Ellos fueron pasando en medio del campamento. Verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas, aunque esto podría traducirse mejor como los sacerdotes levíticos, sabemos que todo sacerdote, según lo establece en la Torá, es de la tribu de Leví. Y tenemos dentro de esa tribu a los levitas y a los que forman parte de la casa o de la familia de Aarón, que son los sacerdotes. Así que aquí estas 2 palabras están juntas, Kohanim y Leviim, para referirse a los sacerdotes levíticos. Así que leemos en la mitad del verso 3. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levíticos, los que la llevan, ustedes partirán de su lugar e irán en pos de ella. Es decir, que caminarán tras ella, la irán siguiendo. Esto significa sin duda alguna, y dentro de poco lo van a confirmar, que se hace énfasis en el arca del pacto. Nada sucede en la Biblia por casualidad. Todo tiene que ver con revelación. Y lo que vemos aquí es que para que los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Josué, y este nombre Josué está relacionado con la misma raíz, la misma palabra de la que obtenemos el nombre de Yeshua. Aquí a Josué se le llama Yehoshua, comparado con Yeshua. Ahora, hay otro lugar en la Escritura donde a Yehoshua, Josué, hijo de Nun, se le llama directamente con ese mismo nombre, Yeshua. Por ejemplo, Nehemías capítulo 8. Así que, es interesante que de la misma manera que Josué, el hijo de Nun, llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida, es Yeshua, el Hijo de Dios, quien los lleva, en última instancia, a esa experiencia de reino. Hay un paradigma, algo que se interconecta con 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas? El cruce del Jordán para entrar a la tierra de Israel y la partida de este mundo para entrar al reino de Dios. Y lo que se enseña aquí nos da información y nos muestra lo que deberíamos estar haciendo para ir en busca de esa experiencia de reino. Dice al final del verso 3, y ustedes,
así en plural, ustedes partirán desde el lugar donde están e irán caminando detrás de ella. Es decir, irán siguiendo el arca del pacto. Versículo 4. El versículo 4 tiene un propósito y es el siguiente: mostrar respeto por el arca del pacto. El arca del pacto tiene que ver con la presencia de Dios. Sabemos por el libro de Números, capítulo 7, verso 89, que la Shejinah, la presencia moradora de Dios, su gloriosa presencia, estaba sobre el arca del pacto, entre los Shne Keruvim, los dos querubines, sobre el Caporet, el propiciatorio, el trono de gracia. Y vemos que el arca del pacto se relaciona con la presencia de Dios, pero también con la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Mucha gente dentro del cristianismo no lo sabe. Algunos simplemente lo rechazan, pero el hecho es que hay una relación cercana entre la presencia de Dios y los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a las instrucciones de la palabra de Dios, seremos traídos a la presencia de Dios. Y cuando nos sometemos a sus instrucciones, sus palabras, sus mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en Él. La llamada a la adoración de hoy fue en relación con esto. Si te apoyas en tu propio entendimiento, ¿cuál es el resultado? Un rechazo a las instrucciones de Dios. Pero si confías en Dios es porque vas a apoyarte en su palabra, sus instrucciones y sus mandamientos. Pasemos al verso 4. Dice: de forma segura, que haya distancia entre ustedes y entre ella, es decir, entre ustedes y el arca del pacto. Y nos dice cuánto es la distancia. Dice aproximadamente, o como, de 2,000 codos en medida. Dice, no se acerquen a ella a fin de que... Esto es para mostrar respeto, así que no se acerquen a ella, mantengan distancia, esa distancia de respeto, reconociendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Dice, Lema'an asher tedu, a fin de que ustedes sepan el camino por el que ustedes irán. Así que, si vamos a recibir esta revelación, y de esto es de lo que trata este capítulo, se nos habló de 3 días. El 3 es un número de revelación. Leímos que dice en la mañana, que también enfatiza la revelación. Y lo que Josué está diciendo es esto. Ustedes tienen que emprender un viaje. Es necesario que vayan por el camino correcto, y solo cuando nosotros seguimos el arca, que representa las instrucciones de Dios, la presencia de Dios, solo cuando la estamos siguiendo, mostrando respeto, honrándola, entonces y solo entonces ustedes conocerán el camino por donde deben de ir, pues no han pasado por este camino ayer ni hace 3 días. Este es un modismo hebreo. Cuando dice mitmol, shilshom, significa ustedes nunca han experimentado esto, nunca han atravesado este camino antes. No solo no han viajado por este camino, sino que no han experimentado un viaje como este jamás. Lo que se enfatiza aquí es la novedad. Ahora los hijos de Israel están siendo guiados por el arca del pacto. Es decir, están siguiendo la presencia de Dios. O para decirlo de otro modo, están siguiendo las instrucciones de Dios. Y aquí está la lección para nosotros. Solo cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios es que seremos traídos a la presencia de Dios. Y es solo cuando nos interesa la justicia, porque la ley define la justicia. La ley no es un instrumento que me haga justo, pero la ley me enseña qué es justo y qué es injusto o pecado. Y luego dice, ustedes nunca han pasado, esa es la implicación, kilo avartem baderech, pues ustedes no han pasado por este camino ni ayer ni 3 días atrás. Es decir, nunca lo han hecho. Verso 5.
Y Josué dijo al pueblo, muy importante esto, Hit Kadesh, pero está en plural, así que es Hit Kadeshu, que significa santifíquense. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos familiarizados con ese término. Todos hemos oído la palabra santificarse, pero ¿cómo lo hacemos? Algunos piensan que basta con orar, pero no. Implica mucho más que eso. El solo acto de orar no producirá santificación en tu vida. Entendamos que la raíz de esta palabra santificación es la palabra kadosh, santo. Así que santificar o ser santificado se relaciona con santidad. Y hemos aprendido una y otra vez que la santidad representa o se relaciona con los propósitos de Dios. Así que cuando dice santifíquense, lo que está diciendo es prepárense para hacer los propósitos de Dios. Es muy sencillo. Dios no está trayendo a los hijos de Israel a la tierra de Israel, la tierra prometida, para los propósitos de ellos, sino que los está trayendo todo lo que Dios ha hecho, redimirlos, sacarlos de Egipto, les ha enseñado por 40 años a que no confíen en ellos mismos, sino a que vivan en dependencia de Él. Ese es el mensaje de los 40 años en el desierto. Y ahora esos 40 años se han cumplido y es tiempo de cruzar para la justicia, para vivir y cumplir y hacer la justicia, lo cual solo se ve en los propósitos de Dios. Así que dice, Hit Kadeshu, santifíquense, porque mañana el Señor hará en medio de ustedes Niflaot, cosas maravillosas. Espero que veas la progresión. Nos sometemos a las instrucciones de Dios. Eso es lo que Josué está haciendo. Le está diciendo al pueblo lo que deben hacer para que tengan esa transformación en sus vidas. Están dejando atrás la experiencia del desierto. Dios dice, eso se ha completado. Ahora deben cruzar el río Jordán. Jordán significa humildad. De una manera humilde. Crucen cuando estén en humildad, cuando no dependan de su propia prudencia, sino que confían en Dios. Y al poner la confianza en Dios, ¿qué aprendimos? Eso nos trae a la presencia de Dios y somos traídos a la presencia de Dios deseando justicia y deseando cumplir los propósitos de Dios. Y cuando estamos comprometidos con esas cosas, Dios obrará maravillas. Dice aquí, porque mañana el Señor hará maravillas. ¿Y dónde está el énfasis? Bekir Bechem, en medio de ustedes. Verso 6. Y Josué habló a los sacerdotes diciendo, alcen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y alzaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Así que vemos algo. ¿Por qué está ese verso allí? Para enseñarnos que Dios da instrucciones y nosotros debemos cumplirlas. Vemos que los sacerdotes están dando un ejemplo. Ellos están tomando el arca del pacto y pasando en medio del pueblo. ¿Por qué? Esto muestra que Dios quiere estar entre ellos. Dios está enseñando al pueblo acerca de sus propósitos, su presencia en sus vidas. ¿De qué se trata todo esto? Es una preparación para su encuentro con el pueblo, una preparación para que le obedezcan. Hay una palabra muy importante que aparece a lo largo de la Escritura. Está formada por 3 letras hebreas, P, Kuf y Dalet. Esta palabra ha sido traducida de muchas maneras, pero se usa para indicar que Dios está en la situación, que Él se coloca allí. En hebreo moderno, esta palabra significa depositar dinero, como en una cuenta bancaria. Así que es ingresar algo. Dios los está visitando, está poniéndose a sí mismo en medio del pueblo y les ordena que ellos, siguiéndolo a Él, puedan entrar en la tierra prometida, es decir, tomar posesión de las promesas de Dios.
Mira otra vez el verso 6. Y Josué habló a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Ellos alzaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Verso 7. Y el Señor dijo a Josué: En este día yo comenzaré a engrandecerte. Exaltar literalmente significa grande. Te haré grande a los ojos de todo Israel, para que ellos sepan que... Esto es, para que ellos sepan que así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Dios aquí está diciendo: voy a exaltarte, Josué, y ellos verán la grandeza. Ahora bien, ¿eso es porque Él es grande? Eso es porque se le dio una gran asignación. Es muy importante hacer esa distinción. A personas comunes y corrientes se les dan grandes asignaciones, y Dios levantará a estas personas, pero para los propósitos que le pertenecen a Él. No es para hacer grande a esa persona, sino para que sea respetado y se vea como alguien cercano a Dios ante los ojos del pueblo. Al igual que Moisés era visto por el pueblo como un hombre cercano a Dios, como su representante. Verso 8. Y tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando ustedes, les está hablando a los sacerdotes, cuando hayan llegado hasta la orilla del agua del Jordán, es decir, cuando los sacerdotes entren por la orilla del río, cuando estén a la orilla del agua del río Jordán. Dice, en el Jordán, en ese río, se pararán. Así que al llegar a la orilla del río, dice, no se queden en la orilla, sino párense. Noten lo que dice, párense en el Jordán. Verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Goshu Heina, que significa, vengan aquí, acérquense aquí. Y que ellos escuchen las palabras del Señor su Dios. La palabra escuchen trata sobre revelación. Ellos mismos van a oír la palabra de Dios. Veamos qué está pasando aquí. Dios está tomando este día. Lo está santificando. En otras palabras, este día ha sido apartado para sus propósitos, para que el pueblo pueda estar moviéndose hacia la voluntad de Dios. Cuando nos movemos hacia la voluntad de Dios, nos estamos moviendo hacia las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Dios está haciendo esto no porque necesita que ellos estén allí. Lo está haciendo porque quiere bendecirlos, quiere usarlos. Dios puede lograr todo por sí mismo, pero Él nos elige. Es una bendición ser llamado a servirle. Anda circulando una falsa enseñanza que trataremos brevemente, y me resulta asombroso que se haya vuelto tan popular. Hay gente enseñando que necesitamos darle a Dios un derecho legal para hacer algo. Eso es herejía. Cualquiera que ande diciendo que para que Dios pueda hacer algo, necesita esa legalidad o que debemos darle un derecho o un permiso para hacer algo, está hablando herejías. Dios no nos necesita en absoluto. Somos nosotros quienes le necesitamos. Dios no necesita que le demos un derecho legal para hacer algo. Él es el Dios soberano, es el Rey de Reyes. Por tanto, decir que es necesario que Dios nos use para que Él logre algo es herejía. Dios no nos necesita. Dios puede hacer lo que quiera. Y Él quiere hacer aquello que es bueno, aquello que es santo, aquello que es justo, aquello que manifiesta su carácter. Y los que presencian la actividad de Dios responden dándole adoración. Ese es el orden de Dios. Leamos el verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense aquí y escuchen las palabras del Señor su Dios. Puede entenderse como ellos escucharán o ustedes escucharán. Verso 10.
Y dijo Josué, en esto conocerán que Dios vivo, o mejor dicho, el Dios viviente, está en medio de ustedes. ¿Qué es lo que Dios hará? Y esto es importante. Si examinamos el lenguaje del texto, veremos que Dios le mostrará al pueblo su victoria. Dios tomará posesión de la tierra para los hijos de Israel. Leamos cuidadosamente el verso 10 de nuevo. Dice, Vayomer Yehoshua, Besot Tedun, Ki el ha be kirbehem. Y Josué dijo, en esto ustedes conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, cuando Él ciertamente tomará posesión. Esa es una palabra que se refiere a herencia. Así que puede ser tomar posesión de algo, heredar, como quieras traducirlo, de delante de ustedes. Él hará esto delante de ustedes. Él tomará posesión delante de ustedes, en presencia de ustedes. ¿De quiénes? De los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Fíjate que aquí se mencionan 7 naciones. ¿Por qué 7? Porque el 7 se relaciona con propósito. Dios se está moviendo para cumplir su propósito. Y cuando los propósitos de Dios son cumplidos, el pueblo de Dios es bendecido. Ese es un principio muy importante. Cuando los propósitos de Dios son cumplidos, el pueblo de Dios será bendecido. Por lo tanto, si quiero bendición en mi vida, no es que yo le dé a Dios el permiso para hacerlo, sino que me someto a sus instrucciones. Someterme a sus instrucciones, presentarme en humildad delante de Dios, me trae a la presencia de Dios para que Él haga su obra en mí y a través de mí. Esto es lo que Dios está haciendo. Mira el verso 11. He aquí, y notamos que el arca del pacto ha sido mencionada muchas veces en el capítulo 3. Pero date cuenta de que está siendo enfatizada. Si no lo habíamos notado, el arca está siendo enfatizada porque vemos que se usa la palabra hinei, he aquí, en el verso 11. He aquí el arca del pacto. El Señor de toda la tierra pasa delante de ustedes en el Jordán. El Jordán se relaciona con la humildad. Dios se mueve en tu presencia cuando estás en humildad delante de Él. No podemos sobreestimar o sobreenfatizar la importancia de la humildad para ser atraído a la presencia de Dios, para ser usado por Dios. De hecho, si eres orgulloso o si eres egoísta, si quieres exaltarte a ti mismo, no serás usado por Dios. Eso queda muy claro aquí. Mira de nuevo el texto, dice el verso 11. He aquí el arca del pacto. El Señor de toda la tierra pasa. Esta construcción gramatical también está poniendo énfasis. O ver. Él pasa delante de ustedes en el Jordán. Verso 12. Y ahora tomen para ustedes 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Aquí vemos el número 12. El número 12 es un número de reino. Hace poco me hicieron una muy buena pregunta. Alguien me oyó decir esto en otra lección y esa persona me dijo, ¿y dónde podemos saber esto? Excelente pregunta. Verifiquen lo que están oyendo. Pidan una cita bíblica que respalde esa declaración. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en lo relacionado con la Nueva Jerusalén, allí vemos que el número 12 aparece bien sea como 12 o 12 veces, 12 o 144, o 12 veces 12,000, que son 144,000. Al ver todos esos números, 12, 144, 144,000, todos ellos se relacionan con el 12, que se refiere al reino.
Todo eso se enfatiza dentro del contexto de la Nueva Jerusalén, ese estado final. Es un estado eterno del reino de Dios. Así que son 12 tribus. Hay 12 tribus porque Dios tiene un propósito de reino. ¿Con quiénes? Con esas 12 tribus. Dicho de otra manera, con los hijos de Israel. Y es muy triste ver que un creciente número de maestros evangélicos sientan que ya no es importante la tierra de Israel, las tribus de Israel. Para ellos, todo eso fue abolido. Intentan justificarlo diciendo que el pueblo de Israel quebrantó el pacto. Pero incluso en medio de la desobediencia, Dios traerá restauración a aquellos que tienen un pacto con Él. Y eso debería ser alentador para aquellos que son parte del nuevo pacto, porque vemos obrar a Dios en aquellos que son parte del antiguo pacto. La fidelidad de Dios es para con su pueblo de pacto. Se hace énfasis en eso. Mira ahora el verso 13. Y aconteció cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, ¿cuáles sacerdotes? Los que llevan el arca del Señor. Dice aquí que es el Señor de toda la tierra. Y aquí tenemos la palabra Kenoach. Noach significa descansar o establecer algo, colocar algo en un lugar, dejarlo posar allí. Y para poder traducir esto al español, tenemos que jugar un poco con el orden de las palabras. Si lo traducimos literalmente diría, y aconteció cuando ellos posaron las plantas de los pies de los sacerdotes, los que llevan el arca del Señor, el Señor, y es una palabra diferente para Señor, la primera es Hashem, aquí es Adón, el Señor de toda la tierra, cuando sus pies o la planta de los pies de los sacerdotes tocaron o se posaron sobre las aguas del Jordán, ¿qué sucedió? Las aguas del Jordán fueron cortadas. Esto significa que hubo una separación. Es interesante que esta palabra para cortar es una palabra relacionada con pacto. Les he compartido muchas veces que en hebreo uno no dice la asot brit. La asot es hacer, brit es pacto. En hebreo no se dice la asot brit porque sería incorrecto decir hacer un pacto. En hebreo decimos lekrot brit, que es cortar un pacto. Así que cada vez que la Biblia habla de hacer un pacto, se usa esa palabra tan particular. Y es la misma palabra que aparece aquí para cortar. Cortar las aguas del río Jordán. Y esto es importante porque estas aguas del Jordán fueron cortadas y las aguas que descienden de arriba, es decir, que fluyen corriente abajo, noten lo que dice al final del verso 13. Estas se detuvieron. Aguas siempre en plural en hebreo. Las aguas se detuvieron como en un montón. Las aguas fueron cortadas. Una parte de ellas siguió, y se secó el lecho del río allí. Esa otra parte que estaba allí, donde las aguas fueron cortadas, formaron un montón. Se hizo un cúmulo de agua. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Y esto sucedió sobrenaturalmente. Fue obra de Dios. Recuerda que leímos, hoy verán maravillas en medio de ustedes. Literalmente Dios había dicho que lo haría al día siguiente, que sería este día. Dios obró poderosamente. Ahora leemos lo que sigue en el verso 14. Y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes, otra vez se menciona esto, los sacerdotes, los que llevaban el arca del pacto, delante del pueblo, ellos estaban haciendo esto y cuando aquellos que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes, otra vez se repite, los sacerdotes que llevaban el arca, cuando estos pies, podríamos decir, se mojaron, entraron al río y se mojaron a la orilla del río, así que ellos iban delante del pueblo. El pueblo contempló esto. Ellos llegaron al borde de la orilla del río. ¿Qué se les dijo que hicieran? Que se pararan en el agua. Y cuando sus pies entraron en el agua se detuvo. El agua fue cortada. Y ahora estamos viendo que eso que fue dicho antes, ahora está ocurriendo literalmente. ¿Y qué sucede con las aguas? Bueno, debemos entender algo.
Las aguas del río Jordán eran mucho más fuertes hace 3.500 años que ahora, porque dice aquí que el Jordán se colmaba de agua en todas sus orillas, todos los días de la siega. Es decir, era un río poderoso, era un río caudaloso. Ahora, al mirar el río, vemos que algunas personas se burlan del Jordán, pero cuando llegaba el tiempo de la siega, algo milagroso tenía lugar. Así que en las cosas inusuales puede verse la mano de Dios. Y este río Jordán era un río humilde. Jordán significa justamente eso. Pero tenía un resultado poderoso. Todos los días de la siega se desbordaba, llenaba sus orillas. Verso 16. ¿Qué sucedería aquí? Se sabía que solía desbordarse en las orillas, pero aquí leemos: las aguas se detuvieron. ¿Cuáles aguas? Las aguas que bajaban desde arriba, el agua que venía de corriente arriba. Y dice que se detuvieron. ¿Cómo se detuvieron estas aguas? Una vez más, nedejad, como un montón. La palabra ejad, uno, está relacionada con Dios, como en la oración Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ejad. Ese montón de agua aparece como un montón. La razón por la que aparece así, en el texto hebreo, si lo leemos con atención y analizamos por qué se le identifica de esa manera, es para decirnos, Ned es montón, Ejad es uno, Ned Ejad. Este montón pertenecía a Dios. Fue Dios quien lo produjo. ¿Y qué sucede? Bueno, vemos aquí que esto tuvo lugar muy lejos de Adam. Ese es el nombre de un lugar. La ciudad que estaba al lado de Zaretán. Este es otro lugar. Así que se nos dan estos nombres, Adam y Zaretán. ¿Para qué? Para mostrarnos dónde fue que esto ocurrió literalmente. Sigamos leyendo. Mira la segunda parte del verso 16. Esta agua que se detuvo en un montón, que descendía al mar, el mar del Arabá, ese es el mar que está cerca del Yam Hamelach, el mar muerto. Aunque Yam Hamelach literalmente significa mar de sal. Y dice aquí que las aguas se pararon. Literalmente dice Tamú, se acabaron. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí vemos que se acabaron porque habían sido cortadas para hacer eso. Fueron puestas en pausa, en esa posición. Leamos la parte final del verso 16. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Pasemos al último verso, verso 17. Y los sacerdotes se pararon. ¿Cuáles sacerdotes? Esto se repite una y otra vez. Los que llevaban el arca del pacto del Señor. Ellos se pararon, ¿dónde? Bueno, se les dijo que se pararan en el agua. Ellos se pararon en el agua, pero noten que dice, ellos estaban parados en suelo seco, en medio del Jordán. Y luego tenemos una palabra que significa ser establecidos o hacer que algo esté firme. Como ellos estaban sometiéndose a las instrucciones de Dios, estaban en terreno sólido, terreno firme. Y todo Israel pasó por suelo seco hasta que todos terminaron de pasar. De la misma manera que el agua se detuvo, permaneció así hasta terminar toda la nación. Y esta parte es importante. La palabra que se usa aquí para nación es la palabra Goy. Les he compartido muchas veces que proféticamente, cuando Dios está complacido con Israel, los llama Goy. Esto puede sorprender a algunas personas porque Goy también significa gentil, alguien que no tiene relación de pacto. Pero si volvemos a la promesa, y estoy hablando de la promesa del pacto abrahámico, en el que Dios dice que hará de él una gran nación, dice Goy Gadol, una gran nación. Y esta palabra se vuelve a usar para referirse a Israel como Goy. ¿Por qué? Cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios, cuando procuramos seguir la justicia, ¿cómo hacemos eso? A través de la fe en las instrucciones de Dios. Dicho de otro modo, cuando nos comportamos fielmente obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué sucede? Bueno, esto hará que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos.
Israel está llamado a ser Goy Gadol, una gran nación. Así que este término Goy se usa para referirse a Israel con el fin de mostrarnos estos principios. Someternos a Dios y seguir sus instrucciones es lo que hace que Dios esté en medio de nosotros para hacer cosas maravillosas que cumplen su propósito. Leemos de nuevo todo el verso 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se pararon sobre suelo seco en medio del Jordán. Y estuvieron parados allí firmemente, y todo Israel pasó sobre suelo seco hasta que terminaron. ¿Qué cosa? Hasta que toda la nación pasó. Hasta que todos ellos terminaron de pasar. Toda la nación cruzó el Jordán. Date cuenta de que todo lo que Dios nos da en su palabra tiene un propósito. Y esto nos muestra que Israel entra en la voluntad de Dios, en las promesas de Dios, para llegar a ser el pueblo de Dios, porque ellos estaban siguiendo a Dios. ¿Cómo hicieron eso? Lo hicieron al seguir sus instrucciones, al querer cumplir sus mandamientos para ir tras la justicia. Así que hazte la pregunta, ¿estoy procurando seguir la justicia? Y si es así, ¿cómo lo sabes? La justicia siempre está relacionada con las instrucciones de Dios. Si actuamos por nuestra cuenta y nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, no conoceremos la justicia de Dios. Comienza por la fe para que seamos declarados justos, para ser salvos, para ser traídos a este nuevo pacto. Eso es por fe, pero esa fe quedará demostrada al obedecer instrucciones piadosas. Esto es lo que nos lleva a donde Dios quiere que estemos. No solo para estar allí, sino para que podamos ser usados por Él para llevar a cabo sus propósitos. Este fue un capítulo muy importante y cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.